Aquí está. Ya. Ah, Ya como estamos tú. grabando. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¡Oh, oh, oh! ¡Chava Shalom! ¡Chava Siempre Shalom! cara de sorpresa. Siempre me agarra de sorpresa este joven, ¿cómo ven? Díganle algo, díganle. A ver, a la one, a la chola y a la tree, dicen por ahí. Ah, sí. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Alias? No, no, pero ya estamos en este Shabbat. ¿Cómo están? Ya estamos listos, ya estamos a, ¿qué será? ¿Menos de una semana para Yom Teruah? Oh my goodness. O sea, ya estamos aquí, ya se nos viene encima, ¿verdad, amor? Se vienen las fiestas, esas citas románticas con el Eterno. Les quiero enseñar aquí lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy son 2 porciones el día de hoy, este fin de semana, por lo mismo que mencionaba Jacibe, vienen ciertas fiestas y pues se leen otras lecturas esos días, entonces en estas temporadas se leen 2 juntas. El día de hoy vamos a leer Nitzavim y Vayelech, que en español es estás en pie o estás firme, y la segunda es Vayelech, que fue esta de Moisés. Pues vamos a ver. Estas son las parashas 51 y 52. Son del Deuteronomio 29:9 al 31:30. Estos son los versículos que vamos a ver aquí. Bueno, déjenles enseño aquí. Vamos a empezar con Deuteronomio 29. Estoy buscando la pantalla correcta, perdón. ¿Ya se fijaron que ahí trae Beto atrás el mundo? ¿Se fijaron? ¡Ay! Ahora trae Una perspectiva diferente de cómo nos ve el Señor. No, sí, yo cuando entré dije, oh God, ya se me fue al espacio, dije, nunca me dijo que era astronauta, me dijo, no es cierto. Perdón, estoy acomodando aquí la pantalla para poder ver todo lo que estamos haciendo. Ahí estamos. Ya para no estarles enseñando toda la pantalla y no más que vean aquí las porciones que vamos a estar viendo. Tenemos las varias traducciones aquí porque estamos mirando, Jacibe y yo, que hay ciertos aspectos que las traducciones no nos ayudan, ¿sí? Por ejemplo, les decíamos que esta traducción Nitzavim significa estar parados, estar firmes, y vemos que en estos versículos ni en la Reina Valera, que es una versión muy común, no las traduce, ni la que usamos, traducción viviente. Usamos traducción viviente, es un poco más fácil de entender el contexto de la historia y desafortunadamente no recalca ciertos aspectos, como ahorita lo vamos a hacer. Si gustas, yo empecé la semana pasada, ¿no? ¿Empiezas tú hoy? Me toca. Sí, Ok. tú primero. Primero, Comentarios. ok. Sí. Muy bien. Entonces, leo la del medio, ¿verdad? Sí, la del medio. Está. Ok. Muy bien. Dice, Deuteronomio 29, 9, empezamos desde el 9, dice, por lo tanto, obedecen las condiciones de este pacto, para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, están en presencia del Señor su Dios. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer, ay, no me lo muevan, dice, hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo. Ay, ay, Está ay. buenísimo esto que acabas de leer. Dice, por lo tanto, obedece estas condiciones. Déjenme ver qué notas puse aquí. Bueno, esto de estar afirmado, que está acá. Estás aquí, sí, para hacer un pacto con el Señor. ¿Quién es el que hace el pacto?
¿Nosotros o el Señor? El Eterno. Así es, el Eterno. Y yo saqué un buen de versículos por precisamente esta palabra aquí dice, estás aquí para hacer un pacto. ¿Qué es pacto para ti, Cecilia? Un pacto, como un acuerdo, bueno, es más allá que un acuerdo, pero es algo similar, como un contrato de alguna forma, ¿no? Así en el estricto de la palabra, de alguna forma, sí, como un contrato, como una alianza, ¿no? También está esta forma de ver, ¿no? Siento, ajá. Y bueno, el versículo nos dice claramente, dice, hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor. O sea, estamos en presencia para hacer ese pacto, ¿sí? Pero fíjate, la segunda parte del versículo dice, el Señor es quien hace ese pacto, que incluye las maldiciones. No nomás bendiciones, Ah, dicen, es que estamos esperando las promesas, pero espérame, también viene con maldiciones, como miramos la, la porción anteriormente, que mirábamos todas las maldiciones, ¿sí? Entonces, todavía seguimos en el mismo contexto de que no nomás es una promesa para bien, incluye la promesa para mal, ¿sí? aunque eso de para bien y para mal, de alguna forma, las maldiciones veíamos la vez pasada, que las maldiciones son una bendición más elevada que una bendición normal. ¿Por qué? Porque de alguna forma el cuerpo a veces tiende a hacer cosas que atan al espíritu o atan al alma de alguna forma de hacer las cosas bien. Entonces, las maldiciones son como un estate quieto, dicen por ahí, ¿no? Para que el cuerpo diga, ay, la voy a pensar dos veces, ¿no? En vez de hacer tal o cual cosa, para que así el alma pueda acercarse siempre muchísimo más al Eterno. O sea, una maldición no es una maldición, es una bendición muchísimo más elevada, nada más que el cuerpo la ve como maldición, porque es como que lo restringen de alguna forma, ¿no? Está interesante eso. Vamos Uh-huh. a ver qué nos señala aquí a ver, se me movieron los controles. Fallos técnicos, perdonen ustedes. Sí, eh, para buscar aquí lo que es lo que mencionabas. Ajá. No, Lo de Deuteronomio que vimos la semana pasada. no, lo que acabas de mencionar está en sí. Oh, ya bien, ya hasta se la sabe de dónde está y toda la cosa. Ay. ¿Qué versículo era? Um, Lo de- mm, el 28, ¿no estaba en el capítulo 28? No, lo de la palabra maldiciones. Mm, la palabra maldiciones. Pongo delante de ti. Cuando habla de que hoy pongo delante de ti estas maldiciones, estas bendiciones, ¿no será esa? Y dice No diferente, está. fíjate. Dice, hoy estás aquí para hacer un pacto que con el Señor tu Dios es quien hace ese pacto que incluye maldiciones. Fíjense aquí, es el mismo versículo, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta contigo. Se fijan que esta versión dice incluye las maldiciones y no lo hallamos aquí. ¿Dónde están aquí las maldiciones? Mm, Fue agregado, ¿te fijas? O sea, cómo precisamente ven cómo les decíamos que hay unas versiones que le han mal traducido ciertas cosas. Eh, Acá tampoco están las maldiciones. Pero bueno, ujú. yo quería buscar eso. Y precisamente aquí nos vamos dando cuenta donde ciertos traductores han agregado y aquí esta parte fuera agregada. ¿Sí? Mm. Alguien le agregó ahí. Disculpen, precisamente de eso se trata. ¿Sí se está viendo? No se está viendo, ¿verdad? ¿Cuál? No se estaba viendo. Sí, 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 sí se veía. ¿Qué se veía? ¿Cuál versión estás viendo? Es de Deuteronomio 29. Ahora sí ya no se ve. Ok. Porque les estaba enseñando la imagen incorrecta. Ah, yo estaba viendo la Biblia.
Sí, pero le estaba enseñando la incorrecta. Esta es la que yo quería que miraran. Oh, Aquí, ven, versículo 12. No está las maldiciones. Dice que el Señor tu Dios concierta con, hoy contigo, el Señor en quien hace este pacto. Esta palabra aquí, alguien le desapareció. incluyó esto. Esto no debe estar ahí. ¿Se fijan? Porque no está en este versículo. Es lo que les estaba comentando ahorita, no me había dado cuenta que como estamos mirando ciertas plataformas para ver precisamente las traducciones, aquí vemos este ejemplo de que esta porción aquí fue agregada, que dice que incluye las menciones. Obvio, como dice Jacibe, eh, el pacto que el Señor le dio a Abraham incluye eso, pero quizás muchos no se han dado cuenta precisamente de qué es lo que está hablando. En Ujú. Génesis 15 es donde empezamos a ver esta cuestión de qué es un pacto. Eh, yo le preguntaba a Jacibe, qué es un pacto? En el contexto hebreo, un pacto es algo cortado, es un brit, ¿sí? Ah, ok. Y ahorita vamos a ver Con el sangre. capítulo 15 y 17 que habla precisamente de un pedazo de carne que Ujú. fue cortado A la mitad. a la mitad y fue hecho a los lados Sí. y el Eterno pasa por medio. Ajá. Con Dios, Abraham. Ujú. exacto. Entonces ya veis por dónde voy siguiendo la línea de qué es un pacto. Un pacto es, eh, fíjate, te busco eh, el, aquí los versículos que había encontrado. No sé si lo alcanzan a ver, aquí está esta parte. Se ve como un poquito cortadito. Ahí se ve mejor. No mucho. Es que veo una parte así, como media cortada. Sí, te digo, la señal hoy ha estado pésima. ¿Se ve? Mucha gente. ¿Se ve mejor? No, no cambia, no se mueve. ¿Ahora? Ahí está. Ya se movió. Ya. Ah, ok. ¿Sabe qué habrá pasado? Bueno, ahora sí se ve claro usted. Y ya. Pacto en hebreo es brit, dice en el sentido cortante. O sea, cuando dice el Señor hizo, la palabra literal es cortó, ¿sí? Entonces, cuando el Señor creó al cielo y la tierra, dice el Señor cortó el cielo y la tierra. Cuando creó el cielo y la tierra. Lo creó es la palabra para, ¿es aquí? Es literalmente cortar el cielo y la Oh. tierra. Entonces, este sentido de cortar se llega a repetir por medio de la historia, ¿sí? En Ujú. Efesios, Pablo habla del misterio entre la esposa y el esposo, entre Cristo, el Mesías, y la esposa, la iglesia, ¿sí? La iglesia que estamos hablando de la asamblea de las 12 tribus, no nomás de, pues tú eres católico de tu iglesia, no, no, no. Está hablando del, ¿cómo se dice, amor? La Keilah en hebreo. Ajá, sí. La Sí, congregación, la la congregación, la asamblea, hay otra palabra que es comunidad. comunidad, exacto, la comunidad de Dios, las ovejas perdidas de Israel, el pueblo de Israel que incluye a Judá, a Benjamín, ¿sí? Porque muchos piensan, no, Judá es uno y la iglesia cristiana es otra y los católicos y los judíos son otros. No, nada de eso. Es el que está verdaderamente siguiendo al Señor, siguiendo los pasos que nos dio en su bendita Torah, están siguiendo su instrucción, eso es lo que Torah significa, como dice Jesús, si me amas, sigue mis mandamientos. De esto está hablando, ¿sí? Entonces, cuando regresamos acá a Génesis, Mm. que llego allá, para enseñarles aquí los versículos. Les estaba diciendo que es Génesis, Ujú. Génesis 15. Déjenme pongo las notas aquí a un lado para ver. Génesis 15:9. Aquí está el Señor dándole las instrucciones a Abraham. El Señor le dice a Abraham, tráeme un becerro de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y Abraham los tomó de todo eso y los partió a la mitad y puso cada mitad uno frente a la otra.
mas no partió las aves no fueron cortadas. Y dice que venían aves, entonces ahí está Abraham espantándolas. Dice, pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Abraham entra en un sueño. ¿A quién más se acuerdan de que le llega un sueño para hacer un pacto? Antes de Abraham. ¿A quién más le da un sueño? Bueno, pues está Adán cuando se... Exacto. A Adán también le cae un sueño y al despertar entra en un pacto. ¿En qué tipo de pacto? Un pacto con su esposa, ¿sí? Ajá, sí. Le dice, sean una sola carne, sean ejad. De esto nos está hablando el Señor, este misterio. Porque dice, es el 9:18, ¿sí? Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, veía un horno. Eso es lo que estaba Abraham viendo ya en su visión. Dice, humeando y una antorcha de fuego. ¿Se acuerdan? Moisés vio un fuego que no se consumía en una salsa, que pasaba por entre los animales divididos. Porque si Abraham pasaba por el medio de esas pedazos de carne, Abraham sería el que tenía que morir por la desobediencia de los hijos del pacto. ¿Sí? Pero aquí el Señor dice, no, yo me comprometo por si tú faltas al pacto. Exacto. Dice, en aquel día hizo el Señor un pacto. Esa palabra de hizo, por eso me vine a esta versión ahorita para que vean la palabra es cortó. Desapareció aquí. Vamos aquí, versículo 18 dice, en aquel día hizo. La palabra hizo es karat, de cortar, cerzar, destruir o consumir. ¿Se imagínense? El Señor está consumiendo, cortando este pacto. Y aquí está la palabra pacto, es berit, en sentido de cortante. ¿Ven? No nomás es de, voy a hacer así, voy a crear. No, habla de cortar literalmente los pedazos de carne. Como a Adán se le cortó el costado para que de ahí sea creada, formada una iglesia. Ajá. ¿Sí? Y de su costado también Yeshua, Jesús, de esa reparación que hizo el Eterno 3 días después de su muerte, lo resucitó para entregarlo en paz con su iglesia. Ok. Ajá. ¿Sí? Y bueno, en este capítulo un poco más adelante también, Génesis 17, aquí es donde el Eterno le está dando la circuncisión, el pacto de la circuncisión a Abraham. Dice, circuncidaréis. Fíjense, la palabra es cortado, no sé si se le alcanza a ver, está muy chiquito. No, sí se ve. Si se alcanza a ver, dice, esa palabra es namal, pero la raíz primaria es llegar a ser cortado o cortar. Está hablando de la misma cosa, ¿vemos? La carne, aquí literalmente está hablando, ¿no? De qué es lo que va a ser cortado. Prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Sí, ese es el 11, el 14 dice, el varón incircunciso, aquí está expuesto, usado solo en terceros, detenido todavía en prepucio sin cortar. Ahí está la diferencia entre un circunciso y un incircunciso. ¿Sí? Por eso es que se ve el pacto, ¿no? Cuando está la circuncisión en el varón, por eso es que se ve el pacto a través de la circuncisión, ¿no? Exacto. Dice, ¿dónde me quedó dice, literalmente dice, este será señal en tu carne. Aquí está. Está por señal el pacto entre mí y vosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de que yo traigo las marcas en mi cuerpo del Mesías? Estas son las marcas de las que estaba hablando. Porque ¿qué es lo que está aquí prometiendo el Señor? Descendencia. Ajá. Acuérdense, aquí todavía es Abraham. Soy el Dios Todopoderoso delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré
multiplicaré en gran manera. Dice, el Señor le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y te está diciendo, vas a ser padre de más gente. Ismael ya había nacido, pero falta Isaac. Y aquí vemos, aquí viene la promesa de Isaac. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer la llamarás, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ujú. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ujú. ¿Ven? O sea, por eso decía Pablo, es eso que les decía. La señal del pacto es también las marcas que lleva uno del pueblo de Israel, Ujú. son las marcas del Mesías. Mm, ok. Ya, Da- y ahorita que regresemos a Deuteronomio 31, hay unas cosas que van a tener un poco más sentido con las cosas que va a seguir leyendo Recibe. Ujú. Está interesante esto, ¿no? Sí. Ajá, pues sí, porque luego mucha gente no lo relaciona. O dicen, pero ¿cómo, no? Pero ya cuando vamos viendo cuál es el contexto también, es de ahí donde dices, ya voy entendiendo, ¿no? ¿Por qué se hacen tal o cual cosa, ¿no? Que Sí. parecería extraña, ¿no? Al principio. Ajá, ahí donde nos quedamos, que ya me perdí. Te quedaste hasta aquí al 13. Aquí miramos este pacto con sus menciones. Ok, Aquí está otra vez ese versículo que no incluye estas palabras con sus maldiciones. ok, Aquí empieza en el 14. en el 14. Ok, dice, pero no es solo contigo que hago este pacto. Bueno, ella ahí dice, con sus maldiciones, dice, lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las futuras generaciones que no están aquí hoy. Eso está padrísimo. Yo escuchaba algo de eso, híjole, está profundo, ¿eh? ¿Qué Porque, decía? sí, o sea, porque imagínense, nos está incluyendo a nosotros aún desde un montón antes de haber nacido, imagínense. O sea, está incluyendo a los que estaban en ese momento del pueblo de Israel, pero también, o sea, nos está incluyendo a nosotros. Esa es una parte súper hermosa porque a la vez dices, es como si nosotros mismos, ahorita que dice, están hoy parados firmes, es porque literalmente nosotros ahorita estamos hoy parados firmes. O sea, es también con nosotros este pacto y dices, qué detalles, qué detallista es el Eterno aún en ese sentido, ¿no? O sea, quédense pensando que esto no lo dijo hace miles de años y a gente que ya hasta se murió. No, esto le está diciendo ahorita, en este momento, a todos los que estamos aquí oyendo. Así que a prestar atención. Vamos a ver entonces. Que todavía Dice, ok, 16. Dice, ¿tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí? Tú viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre, hombre, mujer, clan o tribu, sea parte del Señor nuestro Dios para rendir culto a sus dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Ujú. o sea, fíjate aquí cómo está ese fundamento, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo, el fruto Ándale, del aliento del Señor. O sea, exacto. me ponía a pensar, pues, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Y aún aquí, si se fijan, había una promesa que el Eterno había dado a la generación que va saliendo de Egipto, les dice, todos morirán en Israel. Porque dice, tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto. ¿No que toda esa generación murió en el desierto? Sí, toda esa generación murió en el Tú desierto. viste las prácticas detestables de esas naciones y sus ídolos de madera. ¿Qué no es esta generación que está aquí? No pasaron ellos por eso. De alguna forma sí, porque están también por ejemplo, cuando los atacó por primera vez Amalek. O sea, se ve que tenían, no es que estuvieran solitos así en el desierto completamente, no. Sí había, de hecho, algunos pueblos por los cuales iban pasando. Claro que los más grandes y más famosos en las batallas de Josué, pues ya conocemos la tierra de Jericó, ¿no? Pero en este caso también está, ¿qué otra nación estaba?
Ah, estaban, por ejemplo, los filisteos, que ya estaban desde aquel entonces, nada más que en esa parte está muy curiosa porque Moisés dijo, a ver, vámonos, ¿por dónde nos vamos a ir cuando salieron de Egipto? Tomaron la ruta más larga, entre comillas, porque querían evitar a los filisteos. O sea, de que sí había por ahí los pueblos, pero no contaban que por allá estaba Amalek también. Ajá. Entonces, sí había pueblos. De alguna u otra forma llegaron a ver alguna que otra práctica que, o por ejemplo, está Balaam y Balac. Ajá. Este suceso cuando la burra y que habla y que todo esto, los moabitas y luego que Balaam, que era este hechicero que también hablaba con el Eterno, que eso es una cosa súper rarísima, ¿no? Que le dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Sabes cómo los vas a hacer caer a ellos? Mándale bueno, las mujeres, para no decir otra cosa, ¿no? Trabajadoras Mándale. sociales. Ándale. Y así los vas a hacer caer. Y dicho y hecho, pues sí, porque murieron un montón. Entonces esas mujeres que hacían, los incitaban a que fueran ante sus ídolos, nada más con ese ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí se dieron cuenta. Uh-huh. Pues bueno, porque está hablando, lo que yo mencionaba era de la tierra de Egipto. Entonces, hay una teoría que dicen que no todos fallecieron en su entrada a Egipto. Por eso dice, tú estás aquí hoy, ¿no? ¿En su entrada a Igual, Egipto? de los que salieron de Egipto, ya ves que cuando van los 12 espías y regresan, y 10 dicen, no podemos entrar, parecemos langostas contra los gigantes, y el Señor dice, van a morir, Ajá. todos van a caer aquí en el desierto. Es posible de que muchos de ellos no habían muerto. Por eso Moisés después él se pone a interceder por sí mismo para él poder entrar a la tierra. Ah, ok. Sí, pues sí. Entonces, agarrando esa orilla, es posible que solo los culpables murieron y todos los que tenían temor. Pero el que haya hecho Teshuvah, el que se haya arrepentido, tiene la posibilidad de entrar, así como Moisés miramos. Quizás vamos a ver un poquito aquí adelante, me parece que esa es la próxima porción, que él hace esa Mm, petición y el Eterno dice, ya, basta de orar, porque si sigues orando, te voy a perdonar y vas a causarme esa misericordia. ándale. De alguna forma, aunque eso fue un comentario que escuchaste, amor, Pues es que si lo leemos aquí en el contexto, pero sí dice que nada más Caleb y si nada más Josué iban a entrar, ¿dónde puede sustentar lo demás? ahí es donde obviamente hay que escudriñar un poquito más, pero si Moisés está aquí recalcando mucho esto de que tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto, tú viste las prácticas de estas naciones, déjame dice, Ajá. está, Ah, ya te entiendo por dónde vas. porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, ¿sí? Ajá. Y habéis visto sus abominaciones. O sea, ¿cómo es que lo vieron? O nos está hablando a nosotros también aún todavía, o está hablando a ese pueblo literalmente. Es que, imagínate, nosotros no vivimos en Egipto, ni mucho menos vivimos en esa época, más sin en cambio sabemos acerca de ellos. ¿Por qué? Porque otros nos contaron, ¿no? De alguna forma. Entonces, en aquellos entonces, pues obviamente los padres les contaban a sus hijos, ¿no? ¿Por qué estamos vagando en el desierto? ¿Por qué estamos aquí? Ah, porque el Señor nos sacó de la tierra de Egipto y aparte porque Moisés repetidamente lo mencionaba, porque el Eterno te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿y dónde está Egipto? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces, de ahí fue que, de alguna forma, pues digan, ah, ok, ¿no? O tal vez no lo hayan vivido exactamente, no todos, porque pues no todos habían nacido en Egipto, pero sí los padres de alguna forma les platicaban, miren, por esto es que salimos, por eso es que le estamos dando gracias al Señor porque nos liberó de tierra de esclavos, ¿no? Entonces, puede ser muchas cuestiones, ¿no? Puede ser personas que hayan ya muerto, otras que no, otras en el tiempo de Moisés, por ejemplo, que hayan muerto en la misma temporada que Moisés, no sabemos, pero de que solamente, como menciona, que entraron Josué y Caleb de esa generación,
son de los más seguritos que sí entraron. De ahí en más, pues no sabemos, ¿verdad? No podemos afirmarlo, pero pues ahí está esa cuestión. Si alguien sabe, ahí nos escribe. Es cierto. Sí, me puse aquí a buscar precisamente por eso, ¿no? Porque se menciona mucho Egipto. ¿Tú sabes qué significa Egipto? Sí, como atadura, ¿no? Como esto de estar atado así como que... Pues aquí lo No busqué, sé. está en el versículo 16, dice Ah, Egipto, de dice Mizraim. Misraim, Ajá, Misraim, dice es alto o bajo Egipto, pero no nos da la definición, pero dice, pero es dual de esta, 46-93, le hacemos clic ahí, 46-93. límite, Es lo frontera. mismo que la palabra ahorita que estamos viendo, 46-92, en sentido de límite, frontera de fortificar, lugar fortificado, mansor, es algo que Ajá, va encerrado, terraplén, un sitio o aflicción. ajá, Aquí se está hablando de aflicción, una fortaleza, fuertes, baluarte, asedio, fortaleza, fortificar, pozo, o sitiar, o sitio. ajá. Quizás eso nos ayude también, obvio, porque al leer las escrituras del Señor, la Torah, hay 4 niveles que se pueden ver. No sé si te ha tocado ver, así, en la iglesia cristiana se usa mucho desde que, es que el Eterno me dio palabra, me dio logos, ¿sí? No te tocó. Pues bueno, quizás muchos conozcan esta, Contexto, esta esta doctrina, situación. ¿perdón? Sí, esa doctrina. Ajá. Esta doctrina, esta enseñanza, sí, porque dice, la palabra el Señor me dio palabra, que es, en griego es logos. Y dicen, pues espera que el Señor te la confirme, que te dé rema, ¿sí? Eh, entonces queda uno en 2 niveles, te quedas con la palabra y la revelación, y ahí está. Pero en hebreo es un poco diferente, que vemos en las mismas enseñanzas de Jesús, que él hablaba en parábolas. ¿Te acuerdas del jardín de Pardes? Y miramos que la pera Peshat, que es lo literal, remes, que son las palabras, las parábolas, las alegorías que usaba Jesús, y Los Pardes, niveles de interpretación, la dices. D Ajá. es Peshat, Peshat. Ujú. Peshat, de, se olvidó que es Peshat. Como, o sea que va más profundo cada vez, ¿no? O sea, cada Sí, vez vamos más entrando a profundidad. una profundidad. Déjense, se lo busco aquí para que no se queden a medias partes. Porque esto quizás les ayude al estar escudriñando. Mm, Estoy buscando ahorita, les enseño ujú. a ver si encontramos uno bueno. Tratando de recordar. ¿Perdón? Sí, como casi no. Sí, no, es que estoy tratando de recordar, pero sí no. A Sí, ver, ahí va. aquí está, pardés. ¿Qué significa la metáfora del pardés? Eh, tiene que ver con el paraíso, pero aquí vamos a ir. Es Pesha, la primera letra, ¿sí? La cual simboliza el sentido más simple del texto. Esto es literalmente lo que te está diciendo, esto es. Ujú, El remes, que significa insinuar, una insinuación, como parábola o alegoría. ujú, ¿Sí? Sus reflexiones, una historia o palabra de la Torah, es muy probable que eventualmente la misma nos lleve a pensar acerca de algo más, como Jesús enseñaba de esa manera. El otro es drash, perdón, esta era la palabra que estaba buscando, que significa, esta es la interpretación, ¿ven? mm, Por eso el pueblo de Judá, los hermanos del sur, salen con su ley oral, porque pues dicen, a ver, pues ¿cómo interpretas seguir este mandamiento? ujú, ¿Sí? De ahí es donde viene eso. Dice, de ese modo, al leer las historias de la Torah, las interpretamos como una lección para nuestras vidas. El último, la S de Pardes, es el Sod. El Sod significa un secreto, un misterio. Y es ujú, ahí lo que los discípulos le preguntaban a Jesús. ¿Qué le quieres enseñar con ese remes, con ese drash que les estabas dando?
Sí, porque ves que les hablaba en parábolas. Y aquí Sí, vemos sí. que ellos sabían precisamente este contexto del pardés. Por eso podían preguntarle a su maestro, Mm, ¿qué estás enseñándoles de esa manera? Y ellos sabían, aquí hay algo más y por algo aquí nuestro rabino, nuestro maestro Jesús, no nos lo está dando. Y vemos el... ándale. Sí. Pero bueno, regresamos, perdón, que estoy demorando demasiado. No, no pasa nada. Así entendemos mejor, ¿verdad? Primeramente Dios. Sí. Ahí vamos. Te quedaste en el 19. Queden en el 19. Dice, los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que si sigo los deseos de mi corazón terco, eso los llevaría a la ruina total, pone, dice. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos, les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Ujú. Dice, entonces, las generaciones, ay, Dios, ahí está, futuras, ah, ah, ¿continuó? Sí, ¿verdad? Sí, se me fue rápido Ok, yo dije, ay, yo creo que va a querer hacer un comentario. Ok, dice, entonces, las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades en las que el Señor te aflige o la aflige. Exclamarán, toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abdam y Seboim, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. ¡Ay, Dios! Imagínense, qué feo que las comparen con ese tipo de ciudades, ¿no? Pero pues bueno. eh, pues está hablando, si se acuerdan, la esposa de Lot que voltea a ver, si ella se convierte en sal cuando Sí, estaban huyendo de Sodoma y Gomorra. sí, sí. ¿Por qué? Porque si ven la historia de Lot, Lot no era un hombre justo, como él pretendía ser. Por eso dice, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. ¿Y se acuerdan Mm, a dónde se fue este hombre? Se fue a una tierra llena de pecado y aún cuando llegan los ángeles, él, para proteger a los ángeles, imagínense, un hombre queriendo proteger a un ángel, un mensajero del Señor, él quiere dar a sus hijas a cambio. ¿Sí? O sea, en vez de proteger lo que debe proteger, lo saca al peligro. ¿Sí? Él quería seguir los deseos de su corazón en cierto aspecto. Que se acuerdan, mirábamos la semana pasada, te quedaste aquí en versículo aquí, 23. ujú. Sí, sí, Vamos, sí. si vemos, perdón, todos las maldiciones que miramos con Jacibe la semana ¿A las pasada, de la semana pasada? Ah, todos estos pecados que mirábamos, que decía, el pueblo tenía que decir amén, dice, todo ujú, esto se hacía en secreto, en su corazón, algo que se está haciendo a oculto. Dice, mm, maldito todo aquel que talle o funde ídolo, que deshonra a su padre. ¿Dónde se deshonra a su padre? En la sala de su casa, nadie lo ve. Quizás ya se pueda ver después. O aquí algo en secreto también. Maldito el que desvía a un ciego de su camino, porque el ciego no puede ver lo que está pasando. Sí, está en secreto para él lo que le está pasando. ujú. O el que se niega a hacer justicia, ¿sí? Al extranjero huérfano, ¿dónde está el otro? Todos estos pecados sexuales pues se hacen en oculto, a escondidas, para que no haga deshonra. Eh, Aquí, el que acepta pago para matar a un inocente, ¿dónde lo hace? Lo hace secreto. El que va a pagar para esa vida no lo hace en público. Dice, maldito todo el que no acepte. ¿Dónde lo va a aceptar? Para obedecer en su corazón. Ujú. ¿Sí? Por eso es que está haciendo esa mención a esa ilusión que estábamos hablando en Sodoma y Gomorra, ¿no? Ujú. Y 19. Porque este hombre, Lot,
no estaba siguiendo al Señor de su corazón. Si hubiera estado siguiendo al Señor de todo su corazón, él hubiera salido de la casa y defendido su hogar. No hubiera sacado a sus hijas. Ujú. Y ahí Unos dicen que como, dime. ajá, unos dicen que como él ya sabía que, o sea, los que estaban y que querían a los ángeles, o sea, ya eran como que esta parte, o sea, que no les gustaban las mujeres, de alguna forma, como que unos lo excusan así, ¿no? O sea, he escuchado de todo tipo de excusas hacia Lot, ¿no? De que dicen es que sabía que no les iban a hacer nada, ¿no? Porque pues lo que querían eran hombres, o lo que aparentaban hombres, o a los ángeles, o lo que sea. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Que unos lo excusan así, pero también dices, pero ¿cómo? De todos modos, o sea, ¿cómo vas a sacar a tus hijas con gente así? O sea, what? Excuse me, ¿no? Entonces, sí, o sea, dices, ¿qué pasa ahí con los? ¿Qué onda? ¿No? Pero de alguna forma dices, el Eterno aún Abraham le pide, ¿no? Dice, ay, Señor, y si hubiera solamente 10, y si hubiera, y le empieza a rogar, y así, el Eterno dice, no, si hay nada más 10, no, no voy a hacerle nada a la ciudad. Pero de todos modos, ¿cómo es que le avisa a Lot? ¿Y cómo es que dice, no, pues Lot tampoco es justo, pues hay que se muera también? Y ahí precisamente es parte de la promesa que se le da a Abraham, que vemos esa misericordia por promesa a Abraham, porque el Eterno le dice, se pregunta a sí mismo, ¿le diré o no le diré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque por medio de la descendencia de Abraham, todas las naciones van a ser benditas, ¿sí? Entonces el Señor, a hablar con Abraham, está él precisamente siguiendo esa promesa, porque dice, quizás unos se lleguen a salvar por la intercesión de Abraham, por lo que Abraham, Mm, ¿sí? Porque aún mm, todavía no nacía Isaac. no, todavía no. Entonces, por la intercesión de él, es salvo Lot y su familia, que miramos años y décadas después, una de sus hijas entra al rebaño del pueblo de Israel y viene siendo la abuela de David. O sea, Sí, está haciendo fuerte, ¿no? mirando, ¿no? Todo como Lot y Abraham fueron cortados de sí mismos, pero el Eterno los regresó hacia Ruth y la dejó entrar en pacto, ¿se acuerdan? Miramos, pacto es algo cortado con Boaz y llegó a ser parte de las promesas. Es algo tremendo. Que, bueno, obviamente la palabra del Señor, más que nada lo que son estos 5 libros, están vivos, por eso todo está, se hace un buen de conexiones Se por todos conecta. lados, increíbles. Sí. Bueno, sigamos. Vamos. Todavía ni hemos terminado este capítulo. No importa, no importa. Es que Quedaste esto es lo aquí, que nutre, esto es lo que vale la pena. te quedaste No, aquí en 24. 24 dice, todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así esta tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Y la respuesta será, sucedió porque el pueblo de esta tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, ay, me mueven. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón, el enojo del Señor, perdón, ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación donde ellos viven hasta el día de hoy. Uh-huh. Imagínense, que dice, con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. Y aquí es donde vemos esta cuestión. Moisés está escribiendo esta parte de la Torah. Uh-huh. ¿Fue agregado este versículo después? ¿Por qué dice aquí que dice donde ellos viven hasta el día de hoy? Pues está en contexto, ¿se dan cuenta? Uh-huh. De esa razón el enojo del Señor ardió, pero todo está hablando, dice, que estas naciones se están preguntando
o sea, ya está hablando en el futuro. Dice, todas las naciones vecinas preguntarán. Mm, Cuando las naciones pregunten, así como muchos lo han hecho, ahí es donde van a ver, los descendientes que están entre otras naciones hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí ves ese? ajá, sí te entiendo por dónde vas. Sí, porque muchos dicen, estos versículos fueron agregados por otra persona que no es Moisés, ya años después. Pero vemos Mm, que bajo el contexto está diciendo, no, en el futuro, que aún sí, aquí Moisés está profetizando que entre las naciones va a estar Israel, ahí revolcándose entre los cerdos y las aguas sucias. ¿Sí? Bueno, sigue. luego dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿De qué secretos hablará? Ya se los demostré en Deuteronomio 27, ¿se acuerdan? Ajá. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Entonces, todas esas cosas que se hicieron en secreto, Él sabe cuáles son. No, Mm, no se nos pedirá cuenta de ellos, ¿sí? Por eso dice, maldito sea. Pero el Señor es el que está a cargo. Dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. O sea, va de la mano de dos aspectos, ¿sí? El Señor está a cargo de eso, de todo ese pecado que se hizo en secreto, Él está a cargo de ello. No se le va a pasar, ¿sí? Porque si alguien era capturado haciendo un pecado, ya ven a un señor que ah, y que que estaba estaba, recogiendo leña. que estaba cortando leña, ¿no? Como miramos, mencionaba también a esas personas, de los que están ante el Señor, son todos. O sea, el Señor no está, No se le escapa una, o si sea, no te no. escapa ni uno, dice, mi pacto es para todos, así hasta el que tiene la obra más humilde, como, pues no voy a dar posiciones, sí, porque muchos se identifican con el trabajo que hacen y hacen, Ah, sean lo que sean, abogados, doctores, X, todo para el Señor, somos iguales, ¿sí? We are equal. Hay sí. una equidad, ¿sí? Porque todos somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Pero también está hablando aquí de una revelación. No se nos pedirá cuenta de ellos, o sea, secretos, ¿no? O sea, si hay un secreto que no sabemos, pues no se nos va a pedir cuenta. Pero de lo revelado sí. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. O sea, estos mandamientos que el Señor nos ha dado, ya nosotros somos responsables de ellos. Por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos, aquí es donde está la clave, ¿ven? De que Ujú, obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones, de esta Torah. ujú, Está hermosísimo. Y no sé sí. si te recuerdas, no sé si Mm, lo agregué aquí, deja ver, quizás no. Eh, ¿de qué, de qué? eh, Cuando Jesús está enseñándole a los discípulos a orar, les dice en Mateo 6, dice, cuando oren, entren en su aposento, cierren la puerta y Mateo oren a Dios, a su Padre, que está en secreto, porque todo lo que piden en secreto se les será recompensado en público. recompensado en público. Es precisamente este versículo, me acordó de ¿De ese? esa enseñanza. Sí, está hermosísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me toca a mí el siguiente capítulo. A ver, Señor, con tu ayuda. Un llamado a volver al Señor. En sí, una mala traducción está así. Quizás, maybe. Volver, sí es correcto, ¿no? La palabra es shu, de arrepentirse. Mm, En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones, o sea, las bendiciones y maldiciones que miramos eh, en ¿qué capítulo fue? Deuteronomio 28, que te detallé y estés viviendo entre las naciones. Imagínense si
toda persona que esté escuchando nuestras voces y están entre las naciones a las que el Señor Dios nos ha hallado, nos ha mandado, te haya desterrado. Es decir, toma muy en serio todas estas instrucciones. Imagínese para nosotros, el que no está en la tierra de Israel. Ujú, Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y se obedecen con todo el corazón ujú, y con todo el alma. No sé si se acuerdan del Shema aquí. ujú, Oye Israel, ama al ujú, Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. ujú, Y con todo el alma, los mandatos que te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir entre todas las naciones por donde te dispersó. ujú, Imagínense qué promesas. ujú, Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Adonai tu Elohim, el Señor tu Dios, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te harán aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. O sea, fíjense cómo nos han dado esta mala interpretación de que estamos bajo el Nuevo Testamento, estamos bajo el Nuevo Pacto, ya no tenemos que obedecer la ley. Pero ¿qué está enseñando aquí Moisés? Dice, el Señor tu Dios sí te cambiará tu corazón. De esto se trata el nuevo pacto. Nos da aquí la clave. Circuncidará tu corazón, es lo que está diciendo. ujú, Aquí, ven en la Reina Valera, dice, y circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem, a Adonai tu Dios, con todo tu corazón y tu alma. Ven cómo aquí le cambiaron un poco, ¿sí? Pero ya entendemos de qué se trata la circuncidar. Nos va a cortar ese prepucio, esa carne, y deshacer de ese estorbo para volver a Él. ¿Y para ujú. qué? Dice, y para que cumplas, aquí se los voy a poner en verde, para que cumplas todos sus mandatos que Él nos ha dado hoy. O sea, cuando Moisés está dando esta instrucción. ¿Quieres agregar algo? Es que está todo clarito como el agua, por eso estoy así. Ujú, ujú. Es que explica muy bien Beto también, por eso estoy yo así como de, ¿Perdón? que te explicas muy bien, amor, y que se Gracias entiende al Señor. clarito como el agua. Bueno, sigo en el 9. Dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes. Porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz, que viene de su voz, la palabra, como nos enseñaba Juan, dice, en el principio fue la palabra del Señor, y ahí está, y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, en este libro de Torah. Y si te vuelves, aquí está la palabra Teshuvah, aquí está la palabra arrepentirse, ese versículo 10. Cuando te conviertas, ¿sí? El decir, ya me convertí al cristianismo. Ten cuidado con lo que dices, es convertirte al Señor, ¿sí? El ser un converso no es convertirte a otra religión, es convertirte a los mandamientos del Señor, voltear tu rostro hacia el Señor. Más que nada está ahí la implicación de, o sea, convertirse, y todo esto tiene una connotación muy religiosa, ¿no? De convertirse a una religión, ¿no? Se usa mucho. Pero cuando dices vuelves, retornas al eterno, esa es otra cuestión.
¿no? Porque dices, ah, ok, o sea, ya esa es la diferencia, ¿no? No sé si luego les pasa que luego en español o en inglés, luego usan ciertas palabras que pueden como parecerse, ¿no? Pero cuando las dices, dices, no, es que yo entiendo esta otra cosa. Entonces así pasa, cuando está la palabra volver, es la palabra shuvah o teshuvah también, que esa ese, es como decía literal una maestra que tenemos también de la Biblia y todo, que dice, es que es literal, me encanta que ella se para y va, dices como que vas caminando y se te olvida algo y ¡guay! Te das la media vuelta, ¿no? Dice, es lo mismo, dice, es esa acción, ¿no? De darse la vuelta, de regresar, en este caso, al eterno, al origen de nosotros, ¿no? No tanto como que entrar en una religión como algunos pensarían, ¿no? O lo que sea, sino más bien retornar al origen de las cosas, ¿no? Sí. Y aquí les quería compartir este Salmo 103. Eh, Está muy hermoso, se los voy a leer. Es un salmo de David, que obviamente David era un señor conforme al corazón del Señor. Sí, Dice sí. que todo lo que soy alabe al Señor. O sea, él está diciéndole a su ser, dice, volteate al Señor. Dice, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Déjenle pongo otra versión aquí, porque como hemos visto, esta versión está un poco volteada. Dice, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué está diciéndole esto? Él está haciendo ese arrepentimiento, está volviendo hacia el Señor, se está dando ese mandamiento él mismo. ¿Por qué? Y aquí es donde David tiene estas revelaciones, ¿sí? Que miramos, esas son las cosas secretas. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No la perdona ningún sacerdote, no te la perdona ni el cohen, ni el cohen, Exacto, ni el levita te las perdona. Contimás un sacerdote, un, pastor. un pastor, digamos, en el mundo cristianismo, digo sacerdote porque eran sacerdotes, o sea, ellos sacrificaban cerdos. Entonces, cuando se refieren a un sacerdote, para los hermanos que siguen la línea romana, ya me entenderán, no es para ofenderlos, pero entiendan eso, no son ellos quienes van a perdonar sus pecados, ni ninguna imagen femenina tampoco. Es el Eterno quien lo hace. Ni la Wanda, dice los hermanos. Ay, Ni Dios la santo. Wanda, dicen los hermanos de Celayita. Se está echando la bolita y no se crean. No, no se crean. No, pero sí, o sea, el Sí, único como perdona los pecados es el eterno. Es el es el único. Eterno, así es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él dice, Él es el quien sana todas tus dolencias, el que te va a rescatar del hoyo de tu vida. Imagínense eso, que seamos tu vida rescatada del hoyo, así como José fue rescatado. Él te Exacto. coronará de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. Imagínense, dice que eh, cuando entremos a la tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel. Imagínense con unos pedacitos de queso, una quesadilla riquísima, unos tacos de miel, un No pan está casi. de miel con leche, imagínense. Pero imagínense, más que nada, la coronación, está hablando él ya ven que somos una nación de reyes y sacerdotes, aquí está esa promesa. Él es quien sacia bien tu boca, de modo de que rejuvenezcas como el águila. Después vemos que Isaías hace referencia a este versículo, ¿no? De que Él renovará nuestras fuerzas como las águilas, caminaremos y no nos desmayaremos y correremos y no nos vamos a cansar. ¡Wow! Bueno, se les recomiendo, lean Salmo 103, Está no muy, los muy terminé de leer, bonito. hay Sí. varios versículos. Ujú. Déjenme regreso a donde estábamos. Estábamos aquí. Quedé en estos versículos, versículo 10. Se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandamientos. Elección de vida o de muerte. Vamos al versículo 11 de Deuteronomio 30. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Muchos que dicen, no, la ley es muy difícil de seguir. Pues sí, si es que no la entiendes. Pero si la estudias, yo sí empecé cuando primero empecé a seguir los mandamientos del Señor, no va a ser muy difícil. La cuestión es que no, si sigues la línea de
la casa del sur, sí te va a hacer un peso. Pero si sigues lo que está escrito, como miramos, si tú sigues el Pesha, si tú sigues el mandamiento así como está, sin agregarle nada, dice en sábado, descansa, no enciendas fuego y no trabajes. Es todo lo que el Señor te mandó. No te puso a hacer nada más. No te pongas a ver velas y todo eso. No, déjalo a un lado. Simplemente deleítate en el Señor en su santo día, en el día sábado que Jesús dijo, Él es el Señor, Él es el Rey del sábado. Por eso lo adoramos en sábado. Bueno, no está, no está guardado, o sea, la instrucción del Señor no está guardado en los cielos. Imagínense que esté allá, ¿no? No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que, perdón, para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Ahora ya entiendo por qué dice precisamente este versículo, ¿quién cruzará el mar? Imagínense nosotros que queremos adorar al Señor en Jerusalén. ¿Cuándo vamos a cruzar el mar? Si no tenemos recursos, ¿no? Pero gracias a Dios, como ven, aquí estamos viendo varias traducciones en el internet al alcance de nuestros dedos, gracias al Señor. Versículo 14 dice, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de tu mano. Literalmente dice, está al alcance de tu mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas observarlo. ¿Qué promesas tan hermosas? Dice, ahora escucha. En hebreo vemos que la palabra escuchar es obedecer, ¿sí? Entonces, cuando vemos escucha, obedece, es la mismita. Entonces dice, ahora escucha y obedece lo que vas a oír. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá a ti también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena, larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan de que miramos anteriormente del hombre que dice en mi corazón, todo me va a ir bien porque voy a estar entre los justos? No, vas a ser destruido como los de Sodoma y Gomorra. Siempre y cuando, si haces teshuvah, si te arrepientes y sigues los mandamientos del Señor, Él te va a dar mirar con misericordia y te va a rescatar de ahí. Pero si no, ahí es donde viene la destrucción. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos. Si se fijan, Moisés está haciendo aquí una comparación hasta mirábamos, ¿no? Un versículo dice, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando cortó los cielos y la tierra, Moisés está haciendo lo mismo. Dice, pongo al cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Decisión también tiene que ver con comportar. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra. El Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Wow. Muy bueno. Me acordé, ¿no? Ahorita cuando están hablando de obedecer y todo esto también, cómo es que, y me encantó ahorita lo que dijiste hace rato, ¿no? Acerca de que no solamente vale el hecho de hacer más allá, ¿no? Por ejemplo, que las velitas, los que han estudiado un poquito más acerca de esto, ¿no? Que se han metido y dicen, quiero ver cómo se hace Shabbat y todo esto, ¿no? O sea, imagínense cómo es de que a veces no es tan necesario, claro, es bonito, es padre, es la tradición X, pero hay veces que decimos, se le agrega muchísimo, ¿no? Muchísimo a lo que viene, lo que estaba escrito antes, ¿no?
Entonces, en este caso, como dice, si oyeres, ¿no? Si oyes y haces conforme a las palabras del Eterno, no solamente, no solamente es el oír y hacer así como robot, dicen por ahí, sino más bien es hacer las cosas de todo corazón. Como veíamos ya en la parashá anterior, ¿se acuerdan? Que decía, es que no hiciste las cosas con alegría. También ese es otro punto, ¿no? O sea, ¿cómo se complementa? Es totalmente un estilo de vida. O sea, alguien que ama su estilo de vida, no vas a estar con la pesadumbre de decir, ay, es que tengo que hacerlo, sino que dices, sí, vamos a hacerlo, y te emociona, ¿no? Y todo esto por lo que vas pasando en la vida, y aceptas todo lo que el Eterno te da con esa alegría de corazón, ¿no? Entonces es hermoso, esa es la clave de todas las cosas, ¿no? Como dice, ahí es la clave, ajá. Así es. Bueno, eh, pues esa, miramos esa la parte de, ¿cómo se llama? Se fue largo por los comentarios, perdón. Nitzavim, estás en pie. Más que nada, esto se refiere a estás firme. Más que nada, el Señor te está poniendo firme en este pacto. Porque se acuerden que las promesas que le fueron dadas a Abraham, Isaac y Jacobo son para siempre, son eternas. Eh, por eso dice, hasta que ni una, ¿cómo vale ese versículo? Que no se le va a ir ni una jota ni una tilde. Una jota ni una tilde, exacto. Y precisamente está hablando de esas promesas que él dio. Sí, porque lo juró en su nombre. Hay otro versículo que dice que sobre todo, o sea, sobre su nombre ha exaltado su palabra. Exacto. No sé si, bueno, Sí. no sé si sepan, pero en hebreo los nombres que se le dan a los primeros 5 libros es Bereshit, le usa las primeras palabras de los versículos, ¿sí? Entonces, para Génesis, que son los principios, ¿sí? Dice en el principio, es precisamente eso, en el principio. El segundo libro se llama Shemot, que son nombres, ¿sí? Nombres. Y dice el primer versículo, estos son los nombres del Señor, ¿sí? En Levítico, perdón, Vayikra. sí, Vaikra, pero les busco el versículo, dice, el Señor llamó ¿de dónde? Desde el tabernáculo. Le llamó Ajá. a Moisés, el Señor. Y ya en números, que es en hebreo es Bamidbar, en el desierto, es ahí donde está el tabernáculo, ¿se acuerdan? Dice, estaba el tabernáculo en el desierto, y ya en el pronomio es Dabar, de Barim. Estas son las palabras que el Eterno dio al Señor. Exacto. Pero vemos que parte de las palabras que se les dan son promesas. ¿Sí? Entonces, en el principio, el Señor llamó los nombres de los hijos de Israel. Los llamó, trajo al desierto y les dice, aquí están estas promesas. Exacto. Porque van a entrar a la tierra prometida. Y Imagínense qué cosas, o sea, ya desde los puros títulos, o sea, ya desde los puros títulos de los, o sea, como que juntando, ahí te da el mensaje completo, ¿no? Porque muchos, no sé si se han fijado, yo creo que sí, algunos de los que ya han estudiado la Biblia, la han leído, que muchas veces cuando un personaje experimenta una purificación grande en su vida, se va ¿a dónde? Al desierto, si se fijan. ¿No? Está, por ejemplo, Yeshua, ¿no? Que es el más común, Jesús, Yeshua, ¿no? O sea, Yeshua, estuvo también Moisés mucho tiempo en el desierto, también en la montaña sin comer, ¿no? Está también alguna parte del caso de Pablo, están así, hay varios, ¿no? Así había una comunidad de los esenios también que también se fueron al desierto. O sea, siempre cuando vas al tema y tocas el tema del desierto es como que esto de la purificación, como que te quieres acercar más al Eterno, ¿no? Entonces es una parte muy importante. Y cómo es que esos cada titulitos de los libros que están dentro de la Torah te dan como esa insinuación de decir, en el desierto es cuando te hablé, o cuando dicen por ahí, ¿no? Es que estoy pasando por un desierto que no sabes, ¿no? Así como que es también como que, como por pruebas, como por, estoy en el horno, ¿no? Porque también en el desierto hace mucho calor y cositas así. Entonces te quedas, ¿cómo es que a veces es necesario pasar por
este filtro, vamos a llamarlo de alguna forma, pero sales mejor del desierto que cuando entraste al desierto, ¿no? Entonces, a veces muchos le sacatean o le dicen, ay, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, pero después dices, fue necesario porque si no, no vería las cosas de tal o cual o tal forma, no hubiera aprendido esto, lo otro, aquello, no me hubiera superado a mí mismo, ¿no? Algo personal, lo que sea, no hubiera conocido al Eterno en esta otra forma, entonces, ¿necesario? Sí, 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 y está implicado en la Torah, ahí, entonces, ahí, puntito para anotar, punto interesante de Beto. Bueno, seguimos, hermanos, hermanas, familia. Niños Ahora, y, perdón, niños y niñas, caballeros y caballeritas. niñas, caballeros, damas y caballeros. Ándale, y caballeritas, digo yo. ¿Qué cosas hablas? Dices, Bueno, si gustas ahora, aquí sigue Isaías 61 y yo la 62. ok, sale, vale. 61. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me visitó con ropas de salvación. Ay, No, me imagínense. vistió. Perdón, pues Él me vistió con ropas de salvación. Dice, y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio. Oh, Dios, vestido, vestido para su boda y una novia con sus joyas. Ay, Dios santo. Señor, nos quieres hacer llorar, Señor, nos quieres hacer llorar, Señor. Dice, el Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas de todas partes. Oh. Wow. Estaba chiquito el versículo este. Fíjate, vamos ahorita a entrar en 3 semanas. Vamos a ver lo del Día del Perdón. ¿Mm? Quizás mal traducido, Día del Perdón. ¿Lo de Yom Kippur? Ajá, ¿tú sabes qué significa Yom Kippur? Tiene varios, o sea, en contexto así gramatical no, pero más que nada como que en esta parte como cultural, es como el día de la reconciliación, también el día del juicio, bueno, es de lo que yo he escuchado cómo lo manejan. Es el día más que nada cuando te pones a cuentas, ¿no? También de alguna forma, así lo manejan. Ajá. Se los voy a buscar para ver si Internet nos da un poquito eh, de contexto. Quizás encuentren algo hermoso en estos versículos que acabamos de leer. Este es el Levítico 23, cuando el Eterno está deletreando las fiestas solemnes. Dice, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Este es Kippur. Mm, No es el día del perdón, es es el el día de expiación. Sí, pero viene del 37-22, que es kafar, que es cubrir, mm. expiar por Sí. anular. Dime. Yo estoy como los niños. Yo. Me acuerdo que fue, sí, fue el año pasado que estábamos hablando un poquito de eso, que lo escuché en una enseñanza igual, que decían que más que nada es en estos momentos cuando el Eterno se acerca más, ¿no? De alguna forma al pueblo, pero como Él es tan santo, o sea, Él es tan bueno, hay veces que todo eso, si nos acercamos, un ejemplo, si nos acercamos tanto al sol, imagínense, entre más nos acercamos al sol, pues nos fulmina. Ajá, entonces hagan de cuenta que esta palabra de cubrir de alguna forma, por eso es que muchos atribuyen a la sangre de Yeshua, que es como una cubierta de alguna forma, porque así, ajá, exacto, porque así como que se vistió, exacto, y ahorita ya lo está envolver, vestir, cubrir, ajá, ¿para qué? Para que el Eterno, o sea, como nos ama tanto, Él se quiere acercar a nosotros sin matarnos, o sea, así, ¡pum! ¡Pah!
Ya, porque imagínense, se acerca y ¡ah! Todo mundo, adiós. Ajá. Pero en esta parte, imagínense, o sea, tanta es la misericordia del Eterno que se está acercando a nosotros. Imagínense, qué tantas cosas, hay veces que por ignorancia o porque se nos olvida o por lo que sea, llegamos, tal vez no estamos en las mejores condiciones para acercarnos a Él, pero Él nos cubre de todos modos. Imagínense, los que estamos en la dispersión, qué tantas cosas aún desconocemos, qué tantas cosas no hemos hecho o lo que sea, que estaríamos como que no estaríamos aptos para acercarnos a su presencia, igual como los sacerdotes, no podían entrar sucios tampoco al santuario ni nada de esto, tenían que lavarse las manos, los pies, tenían que estar bien para estar ante la presencia del Eterno. Imagínense, había escuchado esto del cubrir, que es más que nada porque es en estos momentos en los que nunca, o sea, nunca, el único bueno es el Eterno, es el único, es el único. Entonces, en estos momentos en el que Él se acerca más a su pueblo, necesitamos tener una cobertura porque Él es tan santo y Él es tan bueno que si se acercara demasiado a nosotros y nosotros no estamos listos, seguramente ya no estaríamos aquí hablando. Uh-huh. Eso es una cosa muy, muy, muy curiosa que les quería ahí resaltar. Está muy interesante. Uh-huh. Así es. Voy a demostrarles las cositas ya acá en el hebreo, ¿sí? Para que veamos está hablando así Isaías. El versículo es 61:10. Para enseñarles parte de lo que Jacibe les está comentando. Aquí estamos en Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, en el Eterno. Mi alma se alegrará en Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Fíjense, la palabra es Yasha, que viene de Yeshua. Aquí viene la palabra Yashua, ¿sí? Yasha. Interesante, ¿sí? Sí, está interesante ese dato. Vamos a ver aquí. Lavash. Bueno, eso es lo que yo miro. En esta fiesta de expiación se traen 2 cabros. ¿Te acuerdas de alguna historia donde haya 2 cabros y alguien se cubre de ropa que no es de él? Sí. Dice, por allá me lo dijeron todo con eso. Pues Jacob en la parte Jacob, donde iba a pedir la... exacto. El que conozca la historia, sí, está en Génesis. Jacobo se viste como su hermano mayor, se pone un animal en las manos, y se pone la mejor vestidura, el mejor vestido de su hermano Esaú, que Esaú, curiosamente, no significa rojo. Esaú significa un hacedor, el que hace. ¿Sí? ¿Y quién fue el que hizo? Nuestro hermano mayor, Jesús. Él es de quien nos vestimos, o en este día, aún, ¿no? En el cristianismo, nos dicen, vístanse del Señor, vístanse del Cristo, del ungido, para acercarte a Dios, porque acuérdense, cuando Jacobo se acerca a su padre, Isaac, ¿qué le dice Isaac? Qué rico hueles, mi hijo adorado. Jamás olió el corazón de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Qué estaba haciendo en ese instante? Estaba robando la bendición, estaba pecando. Pero aún así, el padre oye eso, le toca la piel y dice, ay, cuánto te amo, mi hijo. O sea, imagínense ese amor que Isaac estaba derramando, no era necesariamente por Jacob, por quien Jacob era, sino por el quien él venía vestido de. Por eso Isaías está haciendo esta remarcación. Y es algo muy pesado para nosotros, del pueblo de Israel, que estamos mirando, de cómo nosotros hemos recibido una bendición, porque dice mismo Jesús, el reino de Dios está sufriendo violencia. Porque desde el tiempo de Jacob estaba recibiendo violencia el reino. ¿Sí? Okay. Y a veces hay que arrebatar la bendición, hay que quitársela al otro. Aunque sí, esa nunca la había escuchado, que Esaú signifique Sí, pues son cuestiones por malas
traducciones igual a veces no nos ponemos a pensar qué significa Esaú. Si quieres, Ajá, te lo busco ahorita para que ajá, quede para claro, meter. ¿sí? Sí, porque yo creo que varios nos quedamos con cara de, caramba, ¿no? Sí, Porque sí, porque casi por lo general se maneja en los institutos o más que nada en, ¿cómo en diccionarios algunos que ponen Esaú y también lo relacionan con Edom, que ajá, ahí es donde te quería señalar eso. Edom sí significa rojo. ok, Edom sí significa rojo, pero porque viene de la raíz Adam, ajá, de Adán, Dam, ¿sí? Dam que es sangre. Pero aquí les busqué Génesis 27, cuando Jacobo tiene la bendición de Isaac, o sea que se la roba. Aquí está la palabra Esaú. Sí, le voy a hacer clic en ella y dice una forma del partícipe pasivo del 62-63. Ven aquí que dice del sentido de manejar algo áspero. Pero ¿dónde está el que diga que es rojo, rojizo? No nos dice, ¿sí? Pero ven estas palabras aquí, as, esaf, saf, viene del asá, aquí está asá, que viene del verbo hacer, ¿sí? mm, Y si se ponen a pensar en todo lo que hizo en este aspecto, el contexto de Jacobo y Esaú, mm, es que Esaú era un hombre que hacía, ujú, dice, habría, acontece, administra, amontona, aflige, anda, no aprovecha, comprimir. O sea, era un hombre que hacía. Por eso, déjense se los enseño aquí donde está. Déjenme ver, voy aquí. Cuando está aquí Jacobo a presencia del Padre, dice, y entregó los guisados en las manos de Jacob, su hijo. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que tan pronto la comida, hijo mío? Y le respondió, porque el Señor Dios hizo que la encontrase delante de mí. Dice, aquí es donde está un poco la clave, dice, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Por qué está diciendo esto Isaac? porque ya sospechaba algo. Ya sospechaba algo. Aquí está en el versículo 22, quiero que lo vean. Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. O sea, miramos el contexto. Esaú es alguien que está haciendo, alguien que está manejando áspero, ¿sí? Pero la voz que estaba aclamando al Señor, así como lo hacemos con el Señor, pues clamamos con nuestra voz, con el shofar de nuestra boca, decimos, Señor, ayúdame. Es Mm, la voz que él oye, dice, es la voz de Jacob, pero yo veo la obra, sí, la mano que hizo Yeshua. mm, mm. O sea, bajo el contexto del día de expiación, porque Ok. estábamos vestidos de ese cabrito. Que fue Mm, sacrificado. Sí. Está increíble ujú, ujú. estas conexiones entre lo que hicieron nuestros antepasados y las fiestas que el Eterno nos ha mostrado. Wow. ¿Lista? Seguimos con el siguiente pasaje. Ujú. Ya lo perdí. Oh. Perdón. Aquí está. Es este, ¿verdad? ¿Sí se ve? Seguimos el capítulo 62 de Isaías. Isaías está orando por Jerusalén. Dice, debido a que amó a Sion, pues está hablando el Señor, ¿no? No me quedaré quieto, debido a que mi corazón suspira por Jerusalén. No puedo quedarme callado. Sabemos cómo tenemos que callar, o sea, ¿no? Clamar con nuestra voz. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación, su Yahshua, arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. Imagínense recibir un nombre nuevo. Por ejemplo, en mi caso, que es un nombre, pues parece que es
mundano, ¿no? No tiene raíces hebreas. ¿No te has fijado? ¿De dónde viene la raíz de tu De nombre? Roberto no me acuerdo, pero no tiene nada que ver con nada de eso. Ah, Pero recuerden, ¿a quién se le dio el nombre nuevo? A Jacob. Después de que sufre y batalla con el Señor ujú. dice, tu nombre ya no va a ser Jacobo, va a ser Israel. Sí, Yo pienso que esa es parte del misterio que el Eterno nos está dando. Ya no vas a ser un mexicano, un estadounidense o de X nación que vengas, vas a ser de Israel, de uno gobernado por el Señor. ujú. Dice, el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. O sea, fíjense qué nombre tan hermoso. Epsiba. ¿Ves aquí? Siba. En ella tengo delicias. Siba también que significa siete. Siba. Oh, O la esposa de Dios. O la casada, que significa la esposa casada de Dios. oh, Porque el wow. Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Imagínate ser reclamado como esposa. Ah, Por Dios mismo, tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Oh Jerusalén, yo te he puesto centinales en tus murallas. Imagínense cómo nos va a proteger el Señor. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen de ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra. Imagínense lo que está pidiendo aquí Isaías, el no descansar hasta que todo el pueblo de Israel esté allá en la tierra de Israel. Hasta wow. que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra, porque aún todavía no lo ha hecho, ¿no? Ahí está ese muro musulmán al otro lado del muro de los lamentos. Dice el Señor, le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza, nunca más te entregaré a tus enemigos, nunca más vendrán guerreros extranjeros, como lo vemos, para llevarse tu grano y tu vino nuevo. Ustedes cultivaron el grano y ustedes comerán, alabando al Señor dentro de los atrios del templo. Ahí es donde vamos a estar. Va a haber un templo, ¿sí? Miramos, ¿quién es el templo? El mismo Mesías, el Cordero. Ustedes mismos beberán el vino que prensaron. Salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. El regreso, ¿se acuerdan? Miramos, es el Teshuvah, Ujú. el arrepentimiento del pueblo, de las 12 tribus. Emparejen el camino, o sea, no les estorbemos a los que vienen. Saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel. ¿A quién? El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, no a una iglesia. Ven, aquí no dice, díganle a la iglesia cristiana, católica, evangélica, nada, dice, díganle al pueblo de Israel. O puede decir, díganle a Sión también, A la hija de Sion. a la hija de Sión, que o sea, son partes paralelos que vemos en los profetas, ¿sí? Ujú. Dice, miren, ya viene su Salvador, ¿sí? Está hablando del Mesías. Ven, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor. ¿Se acuerdan? Estamos viendo Yom Kippur, el día de expiación, o sea, en sí, ser redimidos. Y Jerusalén será conocida como el lugar deseable, la ciudad ya no abandonada. Mm, qué hermosas palabras. Hermosas palabras. Me encanta Isaías. Me encanta Isaías. Cómo es que te da esa esperanza tan grande, ¿no? Ese anhelo y dice, todo va a descansar hasta que todo Israel esté de vuelta en nuestra tierra. Ya sea que nos toque, ya sea que no nos toque, pero nuestras generaciones van a estar ahí primeramente el Eterno, ¿no? Eso es algo. Yo antes miraba eso en los salmos, ¿no? Miraba estas profecías aún de Isaías antes de entrar en los pactos del Señor y buscar seguir sus mandamientos como Él los ha puesto. Y decía, ¿por qué tanto huya por Jerusalén, no? Es que no entendíamos el contexto. Yo no lo entendía, sí, pero muchos están hoy en día creando sus iglesias, sus centros
culturales fuera de la tierra de Israel. Exacto. ¿Pero para qué? Si la promesa es regresar a la tierra de Israel, ¿por qué estamos gastando diezmos y sabe cuánto dineral en terrenos que no son de nosotros? Exacto. ¿Sí? Sí, a mí también me pasaba, bueno, siempre Beto les comenta su experiencia y qué padre, decían, pero ¿qué le pasa a Jacibe? A ver si nos cuenta tantito, ¿no? Más que nada haciendo alusión a lo que está diciendo Beto, ¿no? En cuestión de que hay veces que uno hace la diferencia entre, es que está hablando de los judíos, sí, es que eso es para el pueblo de Israel, sí, pero como que se hace la diferencia, como que yo toda la vida prácticamente, no voy a decir que nací en cuna cristiana, porque sí, todavía decían por ahí, me echaron el remojazo del catolicismo, ¿no? Sí, ¿Sí te tocó? sí, todavía, bueno, yo ni me acuerdo, ¿verdad? Pero sí, me tocó el remojazo ahí del Ah, catolicismo. ok. Ajá, pero o sea, pero después de ahí, ya después cristiano, ¿no? Cristiana. Bueno, al poco tiempo después fue. Bueno, la cuestión es de que cuando yo leía la Biblia, que me decían de chiquita, ¿no? A ver, te va a tocar leer la Biblia, ¿no? Y ya me sentaba yo ahí. Y pues como éramos cristianos, cuando leíamos decían, sí, es que esto ya pasó, es que esto fue para los judíos, fue para los judíos, y fue para los judíos, y fue para... Y te quedas, y uno crece de niño, y creces y dices, es que yo soy, o sea, creces con eso de que yo soy aparte de los judíos, ¿no? O sea, como que te quedas, oh God, ¿no? Entonces, es una parte súper importante porque sí, igual como Beto dice, pero ¿por qué habla tanto de Jerusalén? ¿Por qué? Hasta los profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento, según esto como que no le haya sabor, sentido, por qué lo leemos o lo que sea, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no está hablando más que del pueblo de Israel y que es el pueblo escogido y ves todo el contexto, te metes a la raíz y todo esto, dices, no inventes, empiezas a hacer conexiones que dices, ya me estoy dando cuenta aún, todo cobra sentido, todo así como que parece que ¡pac! Encaja una cosa con la otra y ya no se puede zafar, ya encuentras dónde está el hilo de todas las cosas, ¿no? Y ya dices, por esto, ¿no? Y ya es cuando encuentras la identidad realmente, no en una religión, como dice Beto, ya dices, ya no anhelas estar aquí, ya no anhelas, ya no dices, yo soy mexicano de hueso colorado, o ya no dices, yo soy americano, no, nada de eso, sino que todos decimos, no, somos el pueblo de Israel. ¿De qué tribu? Todavía no sabemos con exactitud, que yo por ahí tengo mis insinuaciones, pero dicen por ahí, ya cuando el Eterno quiera, vamos a regresar. Es lo más importante, que todo el pueblo esté unido en la tierra, como está escrito en los profetas. Realmente el contexto, sí, por eso mirábamos que un pacto es algo cortado, eh, son dos pedazos de carne que tienen que ser uno, por eso Génesis dice, por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, es el contexto de dejar las herencias de nuestros padres, dejar esas doctrinas quizás cerradas, no lo han hecho ellos por maldad, sino por ignorancia, porque fue profetizado por el mismo Señor y se van a ir a adorar dioses ajenos, ¿sí? Por ejemplo, yo que fui criado en ciertas cuestiones católicas, pues yo miraba que Jesús era INRI, ¿sí? Que Jesús, rey de los judíos, ¿no? Por eso es fácil desviarse, decir, no, pues Jesús es el rey de los judíos, no, yo voy a seguir a la Wanda o a la X, porque ella es la reina de aquí de los mexicanos o X, Dios. pero vemos ahí esas faltas de enseñanza, porque ¿qué es un judío? Un judío no representa literalmente a uno de la tribu de Judá. Sí se refiere a ellos a ser judíos, pero la palabra Judá, ya en el contexto hebreo, es alguien que adora a Yah, ¿sí? Es una contracción del nombre de Dios, Yod He Vav He. Como muchos conocerán la palabra aleluya, ¿sí? Entonces, aleluya, estás adorando al Señor, alabado sea el Señor. Pero ya cuando dices Jesús, rey de los judíos, estás diciendo, Jesús, rey de los adoradores de Yah. Cambia totalmente el contexto. Ya no nomás Él es el Dios del mundo, como se cree, ¿no? Pues es el rey del mundo. No.
Él literalmente es rey de los adoradores de Yah. Por lo tanto, el Señor le dice, ahora sí, te voy a poner rey sobre todos los reyes, rey de reyes, ¿sí? Pero de todos modos, Jesús va y le entrega todo al Señor Padre, ¿sí? Entonces, ¿quién está a la autoridad? Dios Jehová, Dios Todopoderoso, y Jesús se somete a él. Por eso nosotros adoramos al Señor Padre. Exacto. Son partes misterios que vamos a ir escudriñando con la ayuda del Señor, por si muchos se están quedando como que estos están hablando cosas raras. Pues sí, ¿Estás hablando en chino? sí, que está empezando, sí, pero tengan paciencia, poco a poco vamos a ir escudriñando todas estas cuestiones. Me quedé en Exacto. el... ¿Acabaste tú de leer? Sí, ¿verdad? ¿Leíste No, el 62? tú leíste, ¿no? Ahorita Isaías. Eh, ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sí lo leí yo? Ah, fíjate, sí lo leí yo. Entonces te toca a ti leer. Sí. Oh, mira, fíjense, esta parte está interesante. Empieza aquí, amor. Ah, ok, del 63, ¿verdad? Ok. Sí. Juicios contra los enemigos del Señor. ¿Quién es este que viene desde Edom hablando del rey de Roma? Sí, Dice, literalmente. dice, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo. Ven aquí la palabra rojo, dom, eso significa rojo. Ajá, ahí está. Dice, ¿quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Oh, soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Luego dice, estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos. Con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Me toca todavía, ¿verdad? Sí. ¿Ya te Sí. cantaste? Luego dice, alabanza por la liberación, dice, hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho, me alegraré en su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor, en su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Fíjense, cuando ellos sufrían, él también sufrió y él personalmente los rescató. Hablando del Mesías, el Hijo del Señor, el ángel de su presencia. ¿Sigo? Uh-huh. Vamos a leer Romanos 9:30. La incredulidad de Israel. Bueno, esta es una carta de Pablo a los romanos, que pues por desgracia vamos a ver una porción, ¿sí? De toda esta carta. Está larguísima, tengan paciencia. Sabemos porciones para ver una claridad de lo que habíamos visto aquí. ¿Qué significa todo esto? Aquí pues vemos, estamos entrando a un discurso que está dando Pablo a medias. Dice, aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, aquí de seguir las normas de Dios está hablando de los mandamientos, la Torah, la instrucción y los estatutos que había dado el Señor. Fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. ¿Sí?
Dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. Dice en griego, por medio de acciones, en lugar de confiar en Él. O sea, aquí, ¿cuál es el contexto? Está hablando de una ley oral, ¿sí? Está hablando de ser justo por acciones. Pero si Abraham fue justo por creer, está hablando de la fe, está hablando de integridad a los mandamientos, ¿sí? Ese es el contexto. Es porque trataban de hacerse justos, o sea, no somos justos de nuestra propia parte, sino por la fe que nos está hablando aquí. Pero no, el cumplir la ley, pues no hace nada. Se tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Cuando el que confía en Él, esa palabra confiar está relacionada a tener fe, a tener esa integridad hacia el Señor. No seremos avergonzados por confiar en eso. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Aquí en este contexto, los israelitas que está hablando Moisés son los judíos, son las dos tribus de Israel, los únicos que quedan, ese remanente. No está hablando de todas las tribus. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, o sea, por eso él habla del entusiasmo, ¿sí? Dice, pero es un fervor mal encausado. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. La ley que Pablo aquí está hablando es la ley oral, no la ley de Dios. Si ven aquí, es una L pequeña y no dice tampoco la ley de Moisés. Para los que dicen creer que ya no estamos bajo los mandamientos del Señor. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justo a los ojos de Dios. Sigue, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Fíjense cómo está hablando de Cristo, ¿sí? De la salvación. Y tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos? Para la resurrección de Cristo, para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. ¿Ven cómo Moisés estaba dando esta instrucción desde lo que estábamos mirando? Dice, ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, la integridad al mandamiento, ¿sí? A la instrucción, a la Torah. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, que Yeshua es el Adón, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Dice, si que declaras abiertamente, muchos no lo hacen. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Ya no salió el rey. Ahí está. Y nos da aquí la Escritura, Isaías 28:16. Dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Se fijan ahora, aquí hace una diferencia Pablo, ¿sí? Dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. ¿En qué sentido? De decir, de declarar que Dios es justo en darnos el Mesías, ¿sí? Dice, ambos tienen al mismo Señor, ¿ven? Ambos tienen el mismo Señor. ¿Por qué? Porque tienen a la Torah, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Invocar el nombre de Yod Hei Vav Hei es lo que está hablando. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí
por las malas traducciones, ven, aquí dice Señor, acá dice Adonai, que para proteger el nombre de Dios lo han intercambiado. Estamos leyendo aquí, es Romanos 10, 13. Vamos a ver cómo lo tienen acá en esta versión para que vean, a ver si lo traducieron bien en esta Biblia. Acá, Romanos 10, 12 dijimos, ¿no? Dice el Señor, Dios supremo. Aquí no lo pusieron bien. Yo invoco el nombre del Señor, Dios. Por desgracia no lo pusieron, pero si vamos a este versículo, que nos dice que es que Joel 2:32, vamos al versículo original, vamos a Joel 2:32. Ahí está. Y todo aquel que invocare el nombre de, aquí dice este nombre, Jehová, será salvo. Este nombre es un nombre compuesto. Y si vamos aquí está. Ahí está el Yod, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Y lo han traducido como Jehová. Y ven, dice autoexistente o eterno. Por eso nosotros usamos esto cuando nos referimos a este nombre del Señor. A Yod, Hei, Vav, Hei. A Yahvé. ¿Sí? Pero bueno, o sea, cuando invocamos el nombre de Yahvé es cuando encontramos esa salvación. Sí, a ver si se alcanzó a ver bien, porque ahorita como que medio se trabó un poquititín. ¿Se trabó? Ahora, Ajá, ¿se ve? Sí, ahora sí está. dice que le estaba mala la recepción. Ok, ¿Se ve aquí? está. Ven, aquí Sí, está. Aquí está el nombre, que es Yod Hei Vav Hei. Que miramos en el griego, ni siquiera lo agregaron ahí. El griego no tiene este nombre. No lo pudo traducir, por eso lo ha traducido a Jehová. Que está mal compuesto aún ese nombre. Sí. Ya si quieren en otra clase les podemos enseñar cómo es que llega ese nombre a ser traducido así. Ándale, es todo un tema. Es otro tema. Pero bueno, seguimos con el estudio. Estamos acá. Aquí nos quedamos en Romanos. Y sigue Hebreos, que es carta literalmente a judíos creyentes en Jesús. Si quieres tú leer esta parte, más. Claro que sí. Dice Hebreos 12, 14 al 15. Dice un llamado a escuchar a Dios. Esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Fíjense aquí, nos están exhortando a ser santos. O sea que yo ya confesé a Jesús, ya no guardo los mandamientos. No. ¿Cómo es que eres santo? Dice, cuídense los otros, que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La gracia es precisamente eso, cuidar los mandamientos que el Eterno nos ha dado. Estaba cortito esta lección. Sí, me están tocando los cortitos. Fácil, te tocó. Y fíjate, ya terminó esta ¿Por ciento de la Haftarah y la Parashá? Miramos de esta parte, sí, porque si te acuerdas, pues son dos en una. Ya miramos la primera. La primera. Sí, cierto, porque hoy tocan dos, ¿verdad? Sí, tocan dos. Mira, te voy a demostrar acá. ¿Sí lo ves aquí? Entonces miramos la primera parte, que es esta, y esta porción aquí. Nos falta estos versículos de acá y este de aquí. Este que está en amarillo no lo hemos visto. ¿Sí lo ves? Oh, ya. Sí. Lo que está en verde ya lo miramos. Oh. Miramos lo de verde y nos falta el amarillo. Sí, es que nos fuimos largo con unos comentarios. Igual, si gustas, lo podemos grabar en otra
Sí, para que si quieren no se haga tan largo y nos vemos si quieren en la segunda parte. Sí, los vemos en la segunda. Aquí está. Bueno, como miramos, para hacer un mini resumen, ¿sí? Para despedirnos. Más que nada lo que yo veo en esta porción, que nos recalca Moisés a aquí donde estés, en la nación donde estés, en el país que estés, en el estado que estés, y de estado me refiero a tu estado espiritual. Estás en pecado. Si no sabes qué es pecado, es transgresión a la Torah, es transgresión a la ley, como nos enseña Juan. De ahí el Señor dice, regresa a mí. Y más que nada, estas 3 semanas que viene este día de la expiación de los pecados, así como Jacobo se vistió de su hermano, ¿sí? Dando una alegoría de vestirnos en el Cristo, de vestirnos del Mesías. Al igual, sean exhortados, vístanse del Señor. No esperen a las 3 semanas, empiecen desde hoy a pedir perdón, ya para cuando venga esa fiesta ya estemos listos. Yo pienso más que nada de eso se trata esta porción. Y se regresen al Señor con todo su corazón y toda su alma. Háganlo con alegría y verán que el Señor, como les estaba leyendo Salmo 103, serán coronados de salvación. Él los sacará de ese pozo, miramos, ¿no? Que estaban en un... ¿Cuál fue la palabra? Sí, decía pozo, ¿no? Hoyo, ajá. Un hoyo, sí, un hoyo. De cualquier hoyo que estés, dice, de ahí te sacará el Señor. Porque a veces se siente que no podemos salir de las aflicciones que nos rodean, pero es simplemente el Señor que nos abruma para clamar a Él. Por eso miramos, dice, clama al Señor con voz alta y mirarás la salvación, y mirarás la salvación que viene del monte de Sion, que en sí allá fue llevado nuestro Salvador, Cristo Mesías. Y esperamos en el Señor que esta pequeña reflexión les haga tocado el corazón. Yo dije, pequeña enseñanza, dije, hubo mucho que estudiar el día de hoy, no fue pequeña. Estaba cortito este pasaje, pero gracias al Señor, ojalá y les sea de instrucción y de luz, que al igual que para nosotros el Señor nos vaya, como dice Isaías, que nos circuncide ese corazón, como dijo Moisés también, nos circuncide ese corazón para poder seguirlo a Él y no seguir los deseos de nuestra carne. No sé si tú quieres agregar algo así. Pues más que nada, seguirnos preparando. Igual, si son nuevecitos, no se preocupen, todos vamos en un camino, síganle pidiendo al Eterno, guianza siempre, ayúdanos, Señor, porque siempre todo es para bien, no se preocupen, nada es para mal. Si están viendo estas cosas y dicen es que yo quiero buscar de Dios, métanse de verdad. Tengan mucha paciencia, eso sí, porque todos no lo aprendemos de la noche a la mañana, pero aún así tengan la certeza y la seguridad de que si están buscando al Eterno de todo su corazón, lo van a hallar. Así que vamos a prepararnos ya para estas próximas fiestas que ya se vienen. Yeah. Oh, God. Entonces, estamos en contacto. Así es. El Eterno los bendiga, los guarde. Estamos en contacto. Adiós. Adiós. Buenas.